está en el Congreso de la República. Les anunciábamos cuando empezábamos esta media mañana en Mañanas Blue que ayer en la tarde el fiscal Francisco Barbosa solicitó la imputación de cargos a 7 exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero y 6 particulares, Ana Cristina. Y las entidades de las que estuvo hablando el fiscal y que están involucradas en esa investigación son Metroparques y Buen Comienzo. Y precisamente nosotros sobre Metroparques, corríjame usted, fuimos los primeros en presentar ese macrocaso de denuncia de la veeduría Todos por Medellín. Sí, recuerde, Camila, de oyentes, que aquí estuvimos con la directora Piedad Patricia Restrepo haciendo la denuncia del macrocaso, donde ellos estaban denunciando una presunta cartelización en la cual varias entidades privadas tenían nexos con entidades públicas como Metroparques, la Alcaldía de Medellín, el INDER y el área metropolitana. Ayer cuando vino el fiscal Barbosa, Camila, básicamente se concentró en 4 puntos. 3 de ellos estaban relacionados con Metroparques. Primero, por el mantenimiento del Parque de las Aguas, que eran contratos celebrados entre Metroparques y el área metropolitana. En segundo lugar, el apoyo logístico, contratos de Metroparques con el INDER. En tercer lugar, mantenimiento de zonas verdes, el contrato entre la Secretaría de Infraestructura y Metroparques, es decir, 3 con Metroparques. Y cuarto es Buen Comienzo, pues que es uno, digamos, de los escándalos más grandes que ha tenido la Alcaldía de Medellín. Pero todo lo que era relacionado con Metroparques evidentemente estaba en la denuncia que hizo Piedad Patricia Restrepo de la veeduría Todos por Medellín. Eso fue el pasado 20 de septiembre. Recordemos lo que ella nos dijo en ese momento de lo que usted nos está contando, Ana Cristina, que es precisamente insumos que toma el fiscal general de la Nación para hacer estos anuncios ayer en Medellín. Nosotros estamos denunciando el día de hoy una cartelización, un cartel de la contratación en Medellín. ¿Cómo fue posible este cartel? A través de la entrega de miles de millones de pesos a una empresa del conglomerado público del Distrito de Medellín que se llama Metroparques, empresa industrial y comercial del Estado que por la naturaleza de su manual de contratación no tiene que entregar los recursos públicos vía licitación, sino que lo puede hacer a través de invitaciones privadas, donde lo único que se le exige en el manual de contratación es que invite a 3, justo las que viene invitando. Lo que encontramos es que más o menos Metroparques ha recibido casi $500 million de pesos a través de convenios interadministrativos. Nosotros tomamos una muestra de 280.000 millones en 40 convenios interadministrativos, donde el 99% de esos recursos provienen del área metropolitana del Valle de Aburrá, del INDER, que es otra entidad del conglomerado dedicada al deporte y a la recreación, y de la propia Alcaldía de Medellín a través de diversas secretarías. ¿Qué encontramos? Una alianza, un acuerdo tácito entre servidores públicos de estas entidades y empresas contratistas para rotarse la contratación, para eliminar la competencia, fingir que compiten cuando en realidad no lo hacen, y 22 empresas están recibiendo 122.000 millones entre 2020 y lo corrido del 2023. Ahí nos explicaba la doctora Piedad Restrepo precisamente qué consistían esas denuncias. Acá, haciendo memoria, recordemos que el alcalde Daniel Quintero, ahora exalcalde, alcalde en ese momento, nos escribió y nos dijo nosotros, o sea, yo quiero hablar y quiero desmentir todo esto que están diciendo. Fue una entrevista muy difícil en ese momento, fue el 21 de septiembre, porque fue una entrevista supremamente confrontacional con el exmandatario. Acá tenemos una parte de lo que nos dijo Daniel Quintero ese día. Empecemos por la Junta de Metroparques en 2020. En 2020 la Junta Directiva de Metroparques modificó el objeto social que tenía para incluir actividades como el mantenimiento de infraestructura y aseo y lo que es cosas ambientales como mantenimiento de zonas verdes, movilidad, entre otras. Con eso, Metroparques dejó de dedicarse a las actividades de lo que hizo fue dedicarse a las actividades de la industria del entretenimiento. Hay que decir una cosa, y es que... No, pero una corrección, Ana Cristina, porque Metroparques se dedica a administrar parques, entre otros el Parque Sí, por eso, pero le modificaron todo precisamente para convertirla en un nodo de toda esta contratación que estamos diciendo. Entonces, ¿qué pasa con esa modificación? Esa modificación lo que hace es habilitarla para actuar solamente como intermediaria en la contratación de bienes y servicios. ¿Para qué? Para pegarse del INDER, para pegarse de alcaldía y para pegarse de área metropolitana. Todos sabemos que Juan David Palacio pues, fue nombrado... Porque es que ese término empieza a ser ya sugestivo. ¿Qué significa ¿Cómo pegarse? así que es?
Pues para habilitar para hacer todo ese tipo de contrataciones y hacer esas contrataciones con estas empresas de papel. Y que aparecen en el SECOP y son empresas que unas se validan a otras. Hay es como una endogamia, hay un sistema de endogamia entre las. Eso lo tiene que hacer un juez. Claro, pero por eso... Yo sé tu interés de defender a Todos por Medellín, tú eres su moderadora, yo no sé si te pagan o no, pero vives allá. Pero alcalde, yo sí le voy a pedir un poco de respeto porque Ana Cristina acaba de aclarar que no le pagan. Y si le hubieran pagado, no tendría Camila, absolutamente nada de malo. Exacto, es que ese es el punto. Yo no tengo por qué responderle, al alcalde si me pagan o no. Es que eso no es su asunto. Pero le pagan, le han pagado. Y usted... No, eso no es asunto suyo, señor alcalde. Pero y si en este momento le pido, no. Pero si le han pagado. Mira, esa manera de decir mentiras al aire, Camila, me parece inaceptable. No, estoy preguntando. Pero además, alcalde, acá, y yo entiendo cuando usted se comunicó con nosotros. Si trabajan como operadores políticos, yo les tengo que responder como operadores políticos. ¿Quién está trabajando como operador político, alcalde Quintero? Ana Cristina está trabajando como operador político. Eso no es cierto. Ana Cristina no está trabajando como una operadora política. 4 años trabajando como una operadora política. ¿Por qué ha sido crítica a su alcaldía? No crítica. Se ha dedicado a hacer política y a falsear posiciones y a darle ventajas a las posiciones de los opositores y no. Esto fue el 21 de septiembre de este año, precisamente por cuenta de las denuncias que presentamos aquí el día anterior con Todos por Medellín, con la organización Todos por Medellín, la veeduría, y que además suscitó a Ana Cristina, y creo que es importante decírselo a los oyentes, pues una tutela de su parte en contra del alcalde Daniel Quintero porque se negó a rectificar las afirmaciones que dio en esta entrevista ese día. Sí, Camila, yo le hice una solicitud formal de rectificación al exalcalde Daniel Quintero para que rectificara o comprobara sus palabras. No respondió a mi solicitud, pues respondió diciendo que él había preguntado y no afirmado. Obviamente acabamos de ver que él afirmaba en vista de que él no hizo la rectificación y eso afecta mi nombre y mi honra, pues lo tengo bajo una acción de tutela. Pero Camila, déjeme concentrarme un poco en los nombres que menciona Fiscalía para ver para verificar esto de la denuncia de Todos por Medellín. Las personas que entran en este anuncio de imputación de 7 funcionarios son los siguientes: Alexandra Gudelo, de la Secretaría de Educación, que nosotros ya sabemos, pues ya hemos hablado mucho de esta funcionaria; Natalia Urrego Arias, de la Secretaría de Infraestructura Física entre 2020 y 2022; Jorge Enrique Liévano, gerente de Metroparques entre 2020 y 2021; María Eugenia Domínguez, gerente de Metroparques entre 2021 y 2022; Álvaro Alonso Villada García, representante del área metropolitana entre 2020 y 2022; Diana Paola Toro Zuleta, directora del INDER Medellín entre 2020 y 2021; y finalmente Lina María Gil Zapata, directora técnica de Buen Comienzo, que esto pues no entraba en la denuncia de Todos por Medellín. Hay que recordar que esta persona también fue funcionaria de Luis Pérez Gutiérrez. Pues escuchemos lo que dijo ayer el fiscal general Francisco Barbosa, que ese pronunciamiento que dio en su visita a Medellín pues obedece a toda esta historia que estamos escuchando y que hemos tenido aquí en estos micrófonos desde septiembre. La Fiscalía General de la Nación solicitará audiencia de imputación en contra de 7 exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y 6 particulares por presuntas irregularidades en contratación. Los elementos de prueba dan cuenta de múltiples anomalías en el trámite y celebración de 6 contratos que superan en valor los 67.586 millones de pesos. Y es precisamente esto que acabamos de escuchar del fiscal general de la Nación lo que quiero que hablemos nuevamente con la directora de la veeduría Todos por Medellín, Piedad Patricia Restrepo. Doctora Restrepo, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Camila y Ana. Este pronunciamiento del fiscal general que acabamos de escuchar, muy corto, ¿obedece específicamente a las denuncias que ustedes trasladaron a la Fiscalía en contra del alcalde Daniel Quintero? En contra de varios servidores y exservidores, Camila, y sí, corresponde a denuncias en los 4 casos que hemos realizado, 3 relacionados con el macrocaso que presentamos ese 20 de septiembre con ustedes aquí también en Mañanas Blue. 3 denuncias las hicimos en el primer trimestre del 2021,
una sobre Buen Comienzo, la otra sobre zonas verdes, la otra sobre presupuesto participativo del año 2020 y la última, el último caso fue este año, denunciamos en mayo de 2023 todo lo relacionado con el mantenimiento del Parque de las Aguas. Pero entonces ahora quiero que hagamos memoria un poco de lo que pasó en ese mes de septiembre, que pues fue muy complejo, porque claramente el alcalde Daniel Quintero, ahora exalcalde, pues salió a atacarlos a ustedes por todos los lados. Él incluso anunció medidas judiciales en contra de Todos por Medellín. ¿Qué pasó con eso? Bueno, vamos por partes. Es un poquito largo, pero yo lo voy a tratar de resumir porque sé que el tiempo que ustedes tienen es corto. Lo primero es que cuando yo escucho de nuevo la entrevista del día siguiente con Ana Cristina, me siento identificada nuestra organización Todos por Medellín, porque nosotros hemos sido también víctimas de la estigmatización y de la estrategia que tiene el exalcalde Daniel Quintero para no responder frente a todos los presuntos hechos de corrupción en el conglomerado del cual pues realmente él era el líder al elegir a sus secretarios, gerentes, directores, etcétera, etcétera, y a la mayoría de los miembros de las juntas directivas que toman decisiones trascendentales, como la que mencionó en la entrevista Ana Cristina sobre el cambio del objeto social de Metroparques. En ese orden de ideas, lo que nosotros vemos es una estrategia de desprestigio. A nosotros nos ha dicho desde el día 1 que no éramos veeduría, que éramos revocatoria, que no éramos apartidistas, que pertenecíamos al Centro Democrático, que éramos uribistas, etcétera, etcétera, etcétera. Más recientemente dice que no somos una veeduría ciudadana. Cualquier ciudadano puede entrar a nuestra página web y puede ver quiénes son nuestros afiliados. 52 afiliados de distinta naturaleza y de distintas ideologías. Solo que Todos por Medellín no tiene ideología política. El único interés es el cuidado de los recursos públicos. Hemos hecho estas denuncias con todo el material documental. Acá pues un tecnicismo que en algún momento mencioné que no se denominaban pruebas. Las pruebas las llevan ante el juez los fiscales, no las veedurías. No obstante, la veeduría, toda denuncia que lleva ante las autoridades tiene suficiente documentación. Como también lo decía Ana en algún momento de una entrevista sobre el macrocaso, nuestra denuncia a la Fiscalía eran más de 200 páginas, solo la denuncia. Los anexos ni te cuento la cantidad. En ese orden de ideas, respondiendo a tu pregunta, efectivamente empezaron a hacernos asuntos como una solicitud de rectificación por parte de Metroparques, una rectificación al buen nombre y a la reputación de la entidad jurídica. Esto no tiene absolutamente ningún sentido, ni pies ni cabeza. Nosotros respondimos a esa solicitud negándonos, porque realmente nosotros reafirmamos nuestra denuncia en términos del macrocaso y del presunto cartel de la contratación, y a renglón seguido hacen una tutela en la cual la juez ordena ciertas cosas con las cuales nosotros en principio pues dijimos vamos a ir a una segunda instancia, pero respondimos, acatamos como debemos hacerlo lo que la juez ordenó, y efectivamente lo que ocurrió fue inverosímil. Lo que hizo Metroparques con su representante legal fue plantear un incidente de desacato, cuando nosotros les copiamos a ellos la respuesta que le dimos a la señora juez en relación con el resultado en primera instancia de esta tutela. Y bueno, finalmente nos da la razón la juez. Respondimos conforme a sus solicitudes, que eran más que nada técnicas, 2 de ellas de contexto, y en ese orden de ideas estamos firmes en nuestra denuncia, y creo que el día de ayer, con las decisiones que toma la Fiscalía General, da cuenta de que gran parte de eso que dijimos ya está siendo de alguna manera ratificado con estas imputaciones, porque 3 de las redes que veíamos eran 7 y que explicamos con el acompañamiento de Ana Cristina. 3 aparecen el día de ayer en relación con estos contratos donde hay imputación para exfuncionarios y contratistas. Sí, directora, yo diría que más que técnicas son de forma. Eran de forma porque, pues, sí, digamos, en la rectificación había algo que en algún momento, en una charla muy larga, no se dijo presunto cuando se había dicho durante toda la charla presunto. Entonces son cosas así de forma, nada de forma, nada de fondo. Pero
hay una pregunta que todos nos hacemos en Medellín en este momento y las personas que han seguido en Colombia este caso, y es ¿por qué la fiscalía se demoró tanto? O sea, ¿por qué se demora tanto en esto, sabiendo que, por ejemplo, la veeduría Todos por Medellín, como algunos ciudadanos, por ejemplo, la abogada Gloria Jaramillo, llevan tanto tiempo haciendo denuncias, el periodismo lleva tanto tiempo haciendo denuncias del periódico El Colombiano, que hemos hecho nosotros aquí en Blue Radio? ¿Por qué la fiscalía se demora tanto y cuál es la dimensión, por lo menos en Metroparques, la dimensión del dinero, pues que no sabemos qué pasó? Mira, Ana, yo creo que esa pregunta hay que hacerla directamente a la Fiscalía. Creo que pues a nosotros no nos corresponde. Yo creo que de forma propositiva, creo que hay un interés genuino de toda la ciudadanía en Medellín de que haya investigaciones sobre lo que ocurrió en este gobierno, el gobierno liderado por Daniel Quintero, porque realmente los casos denunciados son muchísimos, no solo los de Todos por Medellín. En ese orden de ideas, poner los ojos a esta ciudad, a lo que pasó con la contratación, yo sí creo que es un clamor ciudadano. Nosotros como veeduría de verdad agradecemos y vemos con beneplácito lo ocurrido ayer, y todos los ciudadanos quisiéramos que en los delitos contra la administración pública que comprometen nuestros recursos públicos, la verdad hubiese más celeridad. Creo que esto no fueron casos aislados, en principio de pronto se pensó eso, creo que la prensa, más que nada la nacional, pensaba que era una lucha entre unos empresarios y un alcalde, etcétera, etcétera, y lo que había aquí de verdad era un asunto bien complejo en relación con el manejo de los recursos públicos, la transparencia, el acoso a quienes hacemos control social, a quienes hicieron control político, fue permanente desde el día 1 y en ese orden de ideas pues el panorama en la ciudad no fue bueno desde el día 1 hasta hoy, incluso con el proceso de empalme. La celeridad de las autoridades, sí, la ciudadanía es un clamor y de verdad lo seguimos pidiendo con todo respeto, por supuesto, a los procesos de cada una de las entidades del Estado. Directora Restrepo, expliquemos de la manera más, digamos, simple posible, en qué consiste lo que se hizo con Metroparques, para que la audiencia entienda cuál fue esa alianza, porque son 7 funcionarios que son de la alcaldía de Medellín, pero también hay 6 particulares, que fue básicamente lo que ustedes denunciaron, la alianza de lo público y lo privado para extraer recursos públicos. Expliquemos y concentrémonos en Metroparques y quiénes son los implicados. Bueno, hay que reiterar de nuevo que hablamos de presuntos, solo serán los jueces los que determinen si ocurrieron sí o no esos delitos que presumiblemente, nos decía ayer el fiscal, pues se cometieron y principalmente el núcleo fue Metroparques como entidad, empresa industrial y comercial del Estado. Pues es resumir un poco lo que ustedes pusieron al inicio, creo que no hay nada distinto a eso, es cómo se usa una figura, ni siquiera se usa, se abusa. Los convenios interadministrativos per se no son ilegales, de hecho son una figura muy importante para un trabajo, por ejemplo, en el conglomerado público del Distrito de Medellín. No obstante, cuando se usan meramente como una formalidad para hacer una intermediación y beneficiar a unas empresas particulares, simulando que hay competencia cuando no la hay, y para beneficiar a estas empresas, no solo para que se queden con los contratos, sino nosotros también hemos denunciado presunto peculado, es decir, para desviar recursos a particulares, para no generar una inversión en las comunidades que lo necesitan con bienes y servicios, que es lo que se espera del Estado, sino para beneficiar realmente unas empresas y que esas empresas terminen enriquecidas. Es un poco lo que nosotros estamos denunciando en muchos de los casos. Entonces, fíjense ustedes que es un abuso del derecho y realmente, pues, de comprobarse esto, hay que replantear totalmente el manejo del conglomerado público del Distrito de Medellín. Esto no nos puede volver a pasar. Y no es solo el uso de Metroparques, otras entidades y ha habido otras denuncias por otras personas, no por nosotros, no, y por otras entidades, por ejemplo el caso de la EDU, de la ESU, donde se abusa de esa figura y se usa a estas empresas, a las empresas industriales y comerciales, para generar estos manejos que son irregulares y que finalmente pueden llegar a ser ilegales cuando pues así un juez lo diga. Directora Piedad Patricia Restrepo, yo sé que en el macrocaso que ustedes denunciaron de Todos por Medellín no está incluido Buen Comienzo, no obstante es un caso que ustedes también han estudiado, pero la invito a que oiga una cuña que pasa por Blue Radio y yo voy a comentar algo y después le hago una pregunta. Escuchemos la cuña, por favor.
Gracias. En Medellín todos los niños tienen un gran comienzo. Con transparencia potenciamos el programa Buen Comienzo y ampliamos sus cupos a un máximo histórico. Ahora son 90.000 niños y niñas que acceden a oportunidades desde su primera infancia. Medellín, mejor que nunca. Alcaldía de Medellín. Bueno, ahí hay, por favor, pongamos un cuadro que tiene todo el histórico de niños atendidos en Buen Comienzo. Hay que entender que Buen Comienzo es un programa de atención a primera infancia que tiene 4 aspectos distintos, tiene 4 facetas distintas. Si podemos poner, por favor, en pantalla para que las personas que nos acompañan en YouTube puedan ver. Este programa, esta cuña que acabamos de oír dice que 90.000 niños atendidos es el histórico más alto. Esa es una verdad a medias. ¿Por qué es una verdad a medias? El histórico más alto se dio, digamos, si uno va a ver los números en atención de niños de 0 a 5 años, se dio en el año 2012, que fue de 90.394, que si uno lo suma con las madres gestantes, con la atención que se dio a madres gestantes, pues el total sería de 124.796. Pero uno ahí tendría que mirar algo, y es que en esa época se atendían mucho más niños que ahora. Es decir, ahora la alcaldía de Medellín no solamente atiende menos niños, es decir, tiene una cifra superior, pero también porque atiende menos niños, pero también hay que decir que la alcaldía de Medellín tiene un presupuesto muy superior al que tenía, por ejemplo, la alcaldía de Federico Gutiérrez. Efectivamente, si uno mira las cifras a 2022, la alcaldía de Medellín a niños entre 0 y 5 años atendió a 90.009. Si uno le suma las madres gestantes, que fueron 12.317, sería 92.195. Entonces, digamos, es una verdad a medias, porque sí, atiende, digamos, históricamente en comparación, sí es el año en que ha atendido más niños en comparación con los niños que están inscritos, pero también hay que decir algo histórico. Y esto sí también es una cifra histórica, y es que a junio de 2023, Camila y oyentes, se presentó la desnutrición crónica más alta jamás registrada en Medellín, desde que se registra desde que se tienen este registro de datos. ¿Por qué? Porque para junio de 2023 había 9.8% de niños con desnutrición crónica en Medellín, y estos son datos que vienen del CENIN, que definen que hay un grupo, es decir, de los niños atendidos son 77.347 niños y niñas menores de 5 años, que son el 46% de la población, de los cuales 7.544 fueron diagnosticados con desnutrición crónica. Entonces, eso sí es histórico y eso no se había registrado nunca. Yo quisiera, señora Piedad Patricia Restrepo, que usted nos ayudara con digamos, con este fact-check que estamos haciendo de esa cuña de la alcaldía de Medellín. Sí, Ana, escucho y me da mucha tristeza. Y lo digo porque, mire, yo estaba en Medellín, ¿cómo vamos cuando se formuló el plan de desarrollo? Y como tú lo mencionas, fue muchísimo más dinero el que se presupuestó y el que efectivamente se invirtió, y lo digo así porque realmente ahí tenemos enormes dudas. Colombia desde hace más de 20 años tiene planeación y gestión por resultados, lo que significa que no solo importan las coberturas, importa el impacto de las coberturas en la salud, en la educación, etcétera, etcétera. En este caso planteado para Buen Comienzo, el gran reto era bajar la desnutrición crónica, 3 puntos porcentuales, de 7.6% a 4.6%. Las cifras que tú mencionas son efectivamente así. Están reportadas en el informe de seguimiento al plan de desarrollo. La alcaldía dice que proyecta que terminará en 7.2. Yo no entiendo cómo, porque nosotros solicitamos la información del numerador y el denominador de la desnutrición crónica, y ya se habían tamizado una cantidad enorme de niños y niñas, y con ese tamizaje ya estábamos en el 90% de los niños con desnutrición crónica a junio, frente a diciembre del año inmediatamente anterior. O sea, a mí las cifras realmente no me cuadran. Pero más allá de eso, estamos hablando de niños en situación de desnutrición crónica. Son niños que van a tener impactos para su salud toda la vida. Y el cierre de brechas tan deseado en nuestra ciudad, pues, empieza por la primera infancia. Acá vimos un retroceso enorme. Entonces, la cifra que se está dando en esa pauta en numerosos medios en el país, tiene una verdad media, como tú lo mencionaste. Es solo una foto para el último año,
pero no nos muestra la realidad del primer año donde bajaron las coberturas, del segundo año donde bajaron en todas las modalidades los días de atención y peor aún, en todos los años jamás se cumplió la meta de cobertura de atención a las madres gestantes y lactantes. Resultado, con cifras de la Secretaría de Salud, subió el bajo peso al nacer en 1 punto porcentual. Cuando Medellín se había mantenido alrededor del 10%, estaba en más del 11%. Cifras de la Secretaría de Salud Distrital que nos entregó a Todos por Medellín. El balance es muy negativo. Con más plata hicieron mucho menos y se quedan en un solo dato, que es el de la cobertura para el último año. Esto es realmente lamentable. Directora Restrepo, pero entonces ahí hay una pregunta y es sobre un informe que publicó recientemente la Contraloría donde dice que no hubo sobrecostos. El exalcalde Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio estuvieron publicando eso como una defensa de su trabajo diciendo, mire que la Contraloría dice que no hubo sobrecostos. Mire, lo primero que hay que decir es, uno tiene que saber también en qué momento salen las cosas. Qué raro, ese informe no fue público, ese informe se filtró, ese informe era un informe técnico preliminar, o sea, todavía no tenemos un anuncio formal de si hubo sí o no sobrecostos y por tanto si hubo o no detrimento patrimonial. Pero le quiero decir algo, Ana, o sea, cuando conozcamos el informe completo, pues podremos decir cosas. Ese informe técnico nosotros lo que hicimos fue comparar con cuál era el primer informe de auditoría de la Contraloría Distrital, donde eran más de 1.000 millones de posible sobrecosto. Ya no en los, ya digamos no me voy a referir ahí al del todo el tema de la canasta, que ese está en la primera imputación de la Fiscalía, sino en esta nueva imputación, y a él me referiré. Esta nueva imputación por peculado por apropiación está vinculado con el personal que se contrató, en este caso por Colombia Avanza. Y ahí lo que se encuentra en ese primer informe de la Contraloría es hallazgos por más de 1.000 millones de pesos. No se respetaron las relaciones técnicas de los lineamientos establecidos por la propia Unidad Administrativa de Buen Comienzo y la Secretaría de Educación. Al parecer, se contrató más gente de la que se debía, de acuerdo a los niños efectivamente atendidos, que al principio fueron absolutamente bajos el número de niños atendidos, y adicional, al parecer, según el informe técnico de la propia Contraloría, se pagó por personal que nunca atendió en la modalidad de hogares comunitarios. Entonces, esto todavía está en entredicho y creo que nos lo deja muy claro la Fiscalía al hacer esta nueva imputación. Sí, muchas cosas en entredicho, señora Restrepo, pero quería preguntarle, ¿qué piensa usted? Horas antes de que el fiscal Barbosa anunciara estas imputaciones contra funcionarios de la administración de Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín salió a anunciar públicamente que inicia su campaña por la presidencia de la República. ¿Qué lectura hace usted de eso? Pues yo creo que el sentido común dice que pues el señor Daniel Quintero hizo eso como una cortina de humo para lo que se le venía. Es decir, no tiene ningún sentido que a estas alturas, además, haga un anuncio de esa naturaleza, saliendo como sale, renuncia a ser alcalde, adicional le va como le va a su movimiento político Independientes, salen las encuestas con una bajísima favorabilidad, cosa anormal en Medellín. ¿Cómo lo haría de mal el señor Daniel Quintero en la alcaldía de Medellín? Que miren los resultados que tenemos. Entonces, que salga a hacer un anuncio de esa naturaleza, pues no tiene ningún sentido más allá de ser una cortina de humo frente a lo que se venía horas después. Aunque, pues tengo un mensaje de un oyente que nos escribe que se llama Deinera Arias en el 301-764-4108, que es una importante aclaración sobre, pues, cómo señalamiento provisional y precario que se hace con la mera inferencia razonable de autoría o participación en un delito. Lo que hizo el fiscal general de la Nación es un acto político al mencionar que se iba a imputar, un acto jurídico que no se ha hecho. Además, que en esta fiscalía no se le niega una imputación a nadie que sea de la izquierda. Bueno, este es un mensaje de un oyente que nos escribe al 301-764-4108, que también es cierto que acá todavía pues no hay una condena como tal, doctora Restrepo, es que hay unos indicios que para la Fiscalía son suficientes para empezar una investigación y para mirar, exacto, para imputar y para mirar si el señor Quintero y quienes están
Claro, es que lo que se hizo fue un anuncio. El fiscal general de la Nación lo que hizo fue venir a Medellín a hacer un anuncio de que va a hacer esa imputación de cargos, ¿cierto? No es que haya una condena, la oyente tiene absolutamente toda la razón. Y me adelanto a la pregunta de muchos oyentes para la directora de Todos por Medellín, Piedad Patricia Restrepo, y es si la veeduría va a continuar con no solamente la veeduría Todos por Medellín, también, por ejemplo, Medellín Cómo Vamos, que también nos proporcionó material para el fact-check de la cuña. Si Todos por Medellín va a continuar en la alcaldía de Federico Gutiérrez haciendo el trabajo disciplinado de seguimiento atento a todo lo que ocurre en la alcaldía. Por supuesto, Ana. Yo no puedo hablar por Medellín Cómo Vamos, pues porque ya no estoy allá, aunque creería que igual el programa ya lleva demasiados años y cada vez se posiciona más como un referente en calidad de vida. En el caso de Todos por Medellín, doy la garantía, porque así no lo han hecho saber los afiliados y los consejeros, de que vamos a proseguir haciendo este mismo trabajo con toda la rigurosidad. Y lo decíamos recientemente en un video, lo que esperamos también es que nos acompañen los ciudadanos con sus denuncias, que los medios de comunicación sigan haciendo esta labor tan bonita que hicieron en estos años también en Medellín, que sigamos cuidando a Medellín. Ese es el propósito superior y se mantiene sin importar cuál sea la administración, Ana. Pues, señora Piedad Patricia Restrepo, directora de la veeduría Todos por Medellín, gracias por haber hablado con nosotros, también ustedes por haber hecho ese trabajo, que finalmente es importante en la democracia, que desde la sociedad civil se le haga veeduría a las actuaciones de los gobernantes. Un saludo muy especial y feliz fin de semana. Para ustedes también, muchas gracias. Y es que precisamente frente a la pregunta de Hugo Mario,